me encontraron piedritas en la vesícula. Entonces para mí fue como, híjole, o sea, como un temor doble en el sentido de, ¿y ahora qué va a pasar con mi bebé? O sea, ¿lo pongo en riesgo? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Qué cosas van a sucederme después? Este podcast se basa en experiencias y opiniones personales. Todo lo que se menciona aquí es desde mi perspectiva y no representa una verdad absoluta. No se busca afectar ni perjudicar a ninguna persona mencionada. Hola moms, bienvenidas a un capítulo más de Metamorfosis de Mujer a Mamá, un espacio creado para ustedes que están viviendo este proceso del embarazo, que están buscando embarazarse o que ya tienen a su bebito en brazos. Recuerden que este espacio es creado para ustedes únicamente con el objetivo de compartir experiencias, vivencias, para que tengan un panorama más amplio en la toma de decisiones de su proceso del embarazo. No buscamos cambiar ni modificar la forma de pensar, únicamente vamos a exponer y compartimos esta información con el fin de ayudar a salvar más vidas. Y bueno, en este capítulo vamos a estar platicando un poquito más a detalle, continuando del primer capítulo donde platicábamos si realmente estábamos listas o no para estar embarazadas, para vivir este proceso. Entonces, el siguiente paso que yo considero que es importante después de ya estar seguras de querer vivir este proceso, que sabes que estás con la persona indicada, o si realmente quieres solamente vivir y construir tu propia familia sin tener a una pareja, vivirlo con tu círculo más cercano, familiares, amigos, etc. El siguiente paso o la siguiente cosa que yo le tomaría importancia y que a mí me hubiera gustado saber con el fin de poder vivir el embarazo de una manera diferente o tomar decisiones diferentes o comunicarme de una manera diferente con los médicos tratantes que tuve en ese momento, es relacionado un poco a los estudios previos para saber cómo yo me encontraba en cuestión de salud en general, ¿no? Sé que usualmente recomiendan como persona normal sin estar embarazada que te hagas chequeos cada 6 meses o cada año preventivos con el fin de ir monitoreando tu salud, ir viendo cómo te encuentras, si hay algún tratamiento, y creo y considero que es sumamente importante si estás buscando ser mamá o si planificas o si estás en ese proceso, pues obviamente a lo mejor coincidirás con mi idea, pero ¿con qué fin a mí me hubiera gustado saber eso? Yo dentro de mi embarazo viví colestasis intrahepática. No se llama enfermedad, pero es una situación que se detona solamente en los embarazos, que fue lo que a mí me comentó mi médico en ese momento. Entonces, a mí me hubiera gustado saber en general, porque justamente a raíz de todo mi proceso del embarazo, cómo lo viví, yo me enteré que tenía piedritas en la vesícula, que se detonó justamente con ciertos síntomas que a mí en particular me dio comezón en las plantas de las manos y de los pies, y mi esposo pues investigando, porque ya tenía yo más o menos como una semana sintiendo este síntoma que era como pues comezón así súper intensa, y yo dije así como, ¿esto es normal o no? O sea, justo como les comento, como mamá primerizas a veces no sabes si es normal o no es normal, o si es como de a lo mejor y me picó algo, a lo mejor algo me hizo estragos en cuestión comida, no lo sé, pero mi pareja estuvo investigando acerca de eso y él encontró que justo en el embarazo se da como ciertos, justamente este tema de la colestasis intrahepática, y él me comentó eso, acudimos y le preguntamos al médico tratante en ese momento que teníamos esos síntomas, ¿no? Que yo estaba como que con muchísima comezón, y él de manera inmediata detonó que era lo que les comento. Entonces me mandó a hacer estudios que nos ayudaron justamente a saber en realidad pues cuál era lo que pasaba. La colestasis intrahepática es más detonada un poco al proceso del hígado y de la vesícula. Entonces me mandó como ultrasonido en esa zona para averiguar que todo estuviera bien, que no hubiera inflamación y todo, porque mi antecedente, que justo es importante, por eso que también ustedes sepan cuáles son sus antecedentes, el tema
que lo platiquen con sus familiares directos, porque pues obviamente nosotros estamos compuestos por cromosomas y muchas cosas que nos vienen a traer consecuencias en un futuro como enfermedades y eso, ¿no? Entonces, en mi caso, cuando yo era más chica, más o menos como en la secundaria, yo tuve hepatitis tipo A, que es una enfermedad que usualmente la mayoría de la gente la vive, pero hay muchos como que por niveles, ¿no? Entonces a mí fue como muy leve, se me inflamó el hígado, que es como esta parte o este síntoma de la hepatitis. Entonces yo a raíz de eso, usualmente cuando consumo ciertos medicamentos que son como muy fuertes o proteínas en cuestión gym o vitaminas o así, mi cuerpo lo resiente y yo ya sé que es algo enfocado a eso porque me empieza a doler o empiezo a tener como dolores en el hígado. Entonces yo siempre lo asocio a que es a raíz de eso y que coincidimos con un médico que obviamente tú como ya conoces tu cuerpo, has vivido como los síntomas, has vivido los dolores y sensaciones, pues ya vas como ligando, ¿no? Entonces yo tuve esa situación, pero yo no la comuniqué o no se me hizo como tan relevante comunicarlo al doctor porque pues como mamá primeriza a veces como que no sabes que sí puede ayudar como a tener un historial y que no, y así como para que no te empieces como a alarmar, porque a lo mejor si dices, no, pues es que mi familia tuvo cáncer o tuvo alguna enfermedad grave, como que de pronto siento que los doctores pueden alarmarte más en esa situación cuando estás embarazada, pueden darte como las consecuencias o las cosas que pudieran ocurrirte, que no digo que esté mal, sin embargo, pues obviamente como eres mamá primeriza y estás como conociendo esa parte, qué te puede ayudar, qué no y todo, como que puedes empezar a entrar como en nervios, ¿no? Entonces, como no lo compartí, me dio el doctor una vitamina que justamente él tiene como considerada de las mejores para este proceso del embarazo porque tiene justamente las vitaminas adecuadas para el desarrollo del bebé cuando está en ese periodo. Bueno, los primeros 3 meses son como fundamentales y no digo que los demás no, pero sin embargo hay como ciertas vitaminas que tienes que estar tomando como en cada periodo o cada trimestre que vas viviendo en el embarazo. Entonces el doctor designa o tiene esa vitamina en particular que para él era como pues una de las mejores para vivir este proceso y la empecé a ingerir, pero era una vitamina o son vitaminas como muy fuertes y usualmente las recomiendan tomar cuando te alimentas o cuando tienes tu comida más pesada, ya sea en el desayuno o en la comida, pero tiene que ser la más pesada justo por lo que les comento, que es como está como muy cargado de vitaminas, entonces puedes como que tener ciertas reacciones. En mi caso, lo que viví en esta parte, pues justo como en el embarazo, uno como mujer empieza a vivir o empieza a tener como apetitos diferentes, como a cosas diferentes, o a veces no comes normal porque o tienes náuseas o porque realmente no se te antoja, o son cambios que se te van dando dentro del embarazo, sobre todo en los primeros meses. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso sí me alimentaba, pero no era como que comiera así, o sea, muchísimo y que tu fruta, verdura y así, cosas como súper así estrictas, ¿no? Entonces, yo empecé a tener síntomas al tomarme estas vitaminas, que por ejemplo yo sentía como que se me bajaba la presión o tenía como justo el dolor que les comento en el hígado, que a mí me da usualmente cuando tomo medicamentos como muy fuertes y pues no sé, a lo mejor y como está o tengo, no resentido, pero pues obviamente mi cuerpo ya funciona de manera diferente. Entonces empecé a sentir eso, yo se lo comenté al médico y le decía, oiga, es que estoy sintiendo como que se me baja la presión, como que está como muy pesada y me preguntaba, pero si te la estás tomando después de los alimentos y así, yo así de sí, obviamente pues ellos, a lo mejor como parte médica piensan o dan por hecho que tú te estás alimentando de la mejor manera y no digo que no, pero como les comento, como los cambios que vas viviendo también como que pues puede variar, ¿no? Depende de cada cuerpo y de todos esos factores externos. Entonces empecé a tener eso
Y pues al final como mamá primeriza pues yo no sabía si era normal o no era normal. El chiste es que me seguí tomando esta vitamina, ¿no? Me la seguí tomando y todo. Y, y después al detonarse eso de la colestasis intrahepática que se me detonó como al 5.º mes, obviamente pues yo estaba pues sí alarmada un poco, sí tenía miedos porque, o sea, mis miedos eran más enfocados como qué va a pasar con mi bebé y sobre todo también conmigo, ¿no? Porque como ya tenía mi antecedente en cuestión médica, pues al final del día son cosas que también te dan nervios, o sea, si de por sí cuando no estás embarazada y estás normal, sin tener la creación de un bebé dentro de tu cuerpo, cuando te dan como alguna noticia relacionada con salud, como que siempre es como la incertidumbre, el miedo, el temor de saber, pues, o sea, no sabes qué te va a pasar, ¿no? Entonces, imagínense ahora yo estando embarazada, como que sí estaba muy nerviosa porque a raíz también de los estudios que me mandó a hacer el doctor, que fue un ultrasonido en la cuestión de bilis, hígado y vesícula, en esa parte, porque es donde se detona este tema, me encontraron piedritas en la vesícula. Entonces para mí fue como, híjole, o sea, como un temor doble en el sentido de, ¿y ahora qué va a pasar con mi bebé? O sea, ¿lo pongo en riesgo? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Qué cosas van a sucederme después? Porque justo al ser mamá primeriza y también ir explorando tu cuerpo, ir conociéndolo en cada etapa, pues te pones nerviosa. Entonces, a mí en ese momento, la verdad es que sí tenía miedo y estaba pues muy tensas, fue un mes como muy tenso porque pues yo no sabía realmente si iba a provocar algo, algún tema de aborto, algo en particular que pusiera en riesgo la vida de mi bebé y también la mía. Y bueno, yo después cambié de médico del primero que me trataba porque yo no me sentía tan cómoda con la forma en la que él llevaba sus consultas. Digo, es un doctor bueno, no quiero hablar mal de la forma en la que él atiende, sin embargo siento que está como más enfocado a mamitas que ya han tenido bebés antes, entonces obviamente el trato y la información ya no es como, ya no tiene que ser tan clara porque al final como ya vas conociendo tu cuerpo al vivir tu primer embarazo, pues como que ya sabes que sí, que no, que son cosas de alarma y así, ¿no? Entonces yo ya no me sentía tan cómoda con ese doctor y decidí brincar o cambiar de médico a uno que me había tratado justo a raíz de este tema de la colestasis intrahepática. Cualquier cosa a mí que me detonara que fuera totalmente diferente, yo sí era como de no, voy a hablarle al doctor y así, ¿no? Entonces recuerdo que esa vez el doctor no estaba disponible y me mandó con esa doctora y la verdad es que sentí un apapacho diferente. No digo que los hombres como tal o los doctores no lo logren hacer porque he escuchado también de amigas que han pasado también su embarazo con médicos y ellas la pasaron bien porque pues también depende de cómo es el doctor, cómo eres tú también personalmente. Y bueno, yo hice clic con esta doctora que después pasé y ya decidí seguir tomando mis consultas con ella. Y ella era una doctora como muy precavida, entonces vio mis estudios y me dijo, no, hay que ir con consulta con un médico cirujano para que nos diga qué onda, ¿no? Y yo así como, Dios mío, o sea, ¿me van a operar? ¿Qué onda? ¿Van a poner, o sea, tenemos que sacar al bebé o no? Porque a mí se me empezaron a subir las bilirrubinas, que sí son algo importante para el desarrollo cardíaco también de mi bebé y que no tuviera como afectaciones, que fue lo que me comentó en ese momento mi doctora a mí, ¿no? Entonces ya saqué la consulta con el especialista, revisó mi información y me dijo así como de, ok, a ver, ¿tienes dolor? Y yo así de, no siento absolutamente nada, ¿no? Me dijo, ok, porque estaba más enfocado como en el tema de las piedritas y si eso era lo que había detonado la colestasis intrahepática, de que no estuviera como fluyendo de manera correcta también la bilis y eso, ¿no? Entonces me preguntó y le dije, no. Me dijo, ok, bueno, por ese punto entonces hay que estar tranquilos. Una vez que ya tú tienes un dolor, dice, el dolor de la bilis es sumamente doloroso y que realmente no lo aguantas, ¿no? Y sobre todo en el tema del embarazo, pues sí puede llegar, o sea, si de por sí una persona normal con ese dolor puede tener complicaciones, una persona embarazada muchísimo más, ¿no? Entonces tú no te preocupes por esa parte.
Y la segunda dice, yo quiero que tú estés tranquila porque mira, la pared de tu vesícula está bien, no tiene ninguna anomalía, está delgada, está como debe de ser. Entonces tú si estuvieras o no embarazada, yo te recomiendo, mi punto de vista como doctor es que yo no te recomendaría que te operes. ¿Por qué? Porque realmente la mayoría de la población viven con piedritas y nunca se dan cuenta, porque pues no les dan molestias y así, ¿no? Porque me dijo, las tuyas son grandes, entonces la posibilidad de que tengas una afectación es menor, porque obviamente las piedras que son más chiquitas son las que dan problemas porque se van por los conductos y provocan un chorro de cosas que me explicó en ese momento, pero las tuyas no. Dice, entonces yo te diría que estés tranquila, que si no tienes ningún síntoma, y a mi hijo dolor, sobre todo dolor, porque los dolores son muy fuertes e insoportables, dijo, si no tienes nada, o sea, nada de dolor, de verdad tú estate tranquila porque viendo tu vesícula y todo, pues realmente no tienes nada que nos dé como indicios de ya meterte a cirugía. Y aparte de estando embarazada, pues como que yo no me aventaría tanto a menos de que fuera una super urgencia. Entonces justo, o sea, lo que estoy haciendo de respirar así es porque de verdad me dio una tranquilidad el saber que el doctor, pues estaba diciéndome que no necesitaba operarme. Entonces fue así como de, ok, respiro. Pero obviamente yo llevé un tratamiento específico durante ese periodo hasta el final de que ya tuve a mi bebé en brazos, para que no se me complicara más, para que los niveles se pudieran reducir. Y también mi deseo era ser mamá por parto natural, sin embargo no se logró y no pude hacerlo así. Uno, por el tema de la colestasis intrahepática, porque pues como en ese momento está inflamado el hígado y en esa zona que pues obviamente son órganos muy importantes, a la hora tú de tener un parto natural pues obviamente ejerces presión, sobre todo presión. Entonces me decía la doctora que era mucho riesgo porque pues podía ocasionar pues cualquier cosa que complicara. Entonces ella me dijo así como de, mi recomendación es que no, vamos viendo los resultados y van bajando y vamos viendo tus niveles que se van comportando normal y no como el mes que vas a tener, sino que ya los traes como un mesecito antes y así, nos podemos aventar. Y yo, ok, está bien. Pero justamente por eso yo considero que es muy importante que si estamos buscando embarazarnos, si estamos buscando formar una familia, que que prevengamos esa parte, y aunque no, que prevean, que sean, que se hagan sus estudios para que ustedes también sepan si están bien o no, en caso de que quieran o no formar familia. Y esto les va a ayudar también para que ustedes puedan irse cuidando, ir teniendo atenciones, si platican con su familia directa, tanto de ustedes como la de su pareja, porque el tema genético es muy importante en esta parte también. Y si les detonan algo como, pues ¿sabes qué? Es que tenemos presión alta, tuvimos un incidente a lo mejor en un embarazo de un familiar cercano o así, que sí lo consideren, que lo platiquen con su médico. No digo que les vaya a pasar, simplemente es tema de precaución, de que su médico lo sepa. ¿Para qué? Para que ellos puedan tomar las decisiones en tiempo, para que ellos tengan ese historial y puedan llevar su embarazo y les ayude a lo mejor también con otro tipo de medicamentos, con otro tipo de tratamiento, porque eso fue lo que a mí me hubiera gustado si yo me hubiera realizado estudios previos a esto, o incluso al inicio, para saber bien qué vitaminas iban acorde a mi metabolismo, a mis antecedentes. Si el médico hubiera dicho esas preguntas que son esenciales, que yo considero que serían esenciales cuando estás pasando por un embarazo, como de marcar tu historial médico desde que eras una niña, porque pues obviamente eso pueden tener secuelas, como en mi caso, y eso puede ayudar justamente a que puedas tener un tratamiento especial durante el embarazo y así no poner en riesgo tanto tu vida como la de tu bebé, y puedas estar como lo más tranquila, ¿no? Porque
pues tanto tú sabes qué es lo que tienes como tu médico y en conjunto pueden tomar las decisiones. Entonces para mí sí es muy importante conocer la salud que tienes en este momento, los cuidados también que tienes, para que pues justo puedas llevar un buen tratamiento, puedas vivir de la manera más tranquila el embarazo. No digo que no vas a tener pues la parte, como les comentaba, de tener desafíos durante el embarazo, que son dolores, que puede salir cualquier cosa. Digo, al final del día los cuerpos trabajan y funcionan de manera diferente, incluso durante los embarazos, aunque tú trates de llevar de mejor forma esa parte, pues puede que algo salga en ese momento y que no puedas prevenir. O sea, también hay que considerar que no lo podemos controlar, hay cosas que salen de nuestro control y que pues obviamente lo ideal para eso o lo mejor es que lo detecten a tiempo para que puedas tomar las decisiones adecuadas para salvar tu vida y la de tu bebé y que no haya complicaciones durante el parto, ni que vivas complicaciones en las semanas finales del embarazo, para que pues justamente pues, o sea, lo vivas lo más tranquila posible, como en mi caso, que sí tuve este tema, pero la verdad es que si me preguntan, yo sí podría tener otro bebé. Si me preguntan, yo siento que tuve un embarazo muy tranquilo, sí con complicaciones. También depende mucho de cómo veas tú la vida, las situaciones y también a tu personalidad. Pero pues yo sí les recomendaría mucho eso, que sí se hagan estudios previos al embarazo. Si están buscando, no sé, en un año embarazarse, pues desde ahorita acudan con su médico con el que van a estar llevando ese proceso para ver qué vitaminas sobre todo les recomiendan, porque en mi caso, por ejemplo, yo acudía con un médico y le había platicado que pues sí quería o buscaba tener familia, no en ese momento, pero sí que quería saber qué era lo que yo necesitaba o mi pareja, porque también es importante que ustedes sepan que la cuestión salud para el embarazo son de dos personas, tu pareja y tuya. Entonces este doctor a mí me lo comentó porque me decía que me tenía que cuidar por lo menos 6 meses antes, en donde tenía que estar tomando ácido fólico tanto yo como mi pareja, para que obviamente al momento de intentarlo pues tuviéramos éxito, ¿no? Y también, por ejemplo, a base de experiencias y de lo que me han platicado, en caso de mi mamá, ella conocía una pastilla que ayuda justamente, no sé, como que ayuda al útero, y cuando intentas embarazarte, o sea, pues, corres con suerte, o bueno, no con suerte, sino que estás preparada y tu útero está preparado y puedes tener bebés. Entonces hay como cuidados antes de embarazarte que pueden ayudarte también a que si a lo mejor estás buscando embarazarte para ciertas fechas, que si llevas ese tratamiento puede que sí ocurra, puede que no, porque todos los cuerpos, reitero, son totalmente diferentes, pero puedes hacer ciertas cosas que te ayuden a mejorar ese tema. Entonces, pues sí, o sea, yo les recomendaría mucho eso, que sería como la parte, la segunda parte más importante o relevante que yo considero después de vivir mi embarazo, que me hubiera gustado saber para vivirlo a lo mejor de una mejor manera, o sea, que lo hubiera disfrutado más y que sí hubiera podido yo cumplir a lo mejor el deseo de tener a mi bebé en parto natural, pero digo, o sea, disfruté de todos modos el embarazo con ciertas cosas, sí, desafíos, pero al final mi embarazo para mí estuvo pues bien, ¿no? O sea, con sus altibajos, con todo eso, pero yo es lo que les podría compartir y les recomendaría para que ustedes puedan a lo mejor también tener una visión diferente de esta parte si no lo sabían. Si a lo mejor ya sabían, pues sí hacerlo, porque a veces sabemos las cosas, pero somos indecisas o si sí o no lo hago así, como que suelen ser cosas que nos bloquean para así tomar las decisiones. Pero si ustedes ya sabían esto y ya querían hacerlo, háganlo, no se detengan, para que puedan tener esas decisiones en sus manos y que puedan vivir el embarazo lo mejor posible.
Y bueno, este es un capítulo más de Metamorfosis de Mujer a Mamá, donde como siempre es un gusto poder compartirles experiencias, información. Espero que se unan, que sigan compartiendo esta información, estos capítulos a gente que crean que les sea necesario, que están viviendo por el proceso, que quieren embarazarse, para que puedan tener un panorama más completo. Y pues aquí solamente compartimos experiencias. Yo comparto experiencias de cómo lo viví, qué me hubiera gustado saber, con el fin únicamente informativo, nada de que ustedes puedan tomar decisiones diferentes o yo cambiarle su punto de vista. Solamente es esto, que ustedes tengan más herramientas para. Y bueno, este fue un capítulo más. Mi nombre es Jacqueline y nos vemos en el siguiente. Bye bye, moms.